Bueno, pues ya estamos grabando. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos. Empiezo presentándonos. Os empiezo primero presentando a César, ¿vale? Que ha venido a ayudarme en esta aventura que se me ha ocurrido. Muchísimas gracias, César. ¿Vale? César es experto en adicciones. Cursó el máster en drogodependencia en la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia de más de 15 años en tratamientos de adicciones, colaborando en centros de día, clínicas de ingreso y consultas privadas especializadas en adicciones. Es instructor y formador del programa EMBAR, Mindfulness para la recuperación de las adicciones, que ahí es donde yo lo conocí. Instructor de Mindfulness, Compasión y Ciencias Contemplativas, avalado por UNIZAR. Es coach personal y corporativo. ¿Vale? Ese es César. Todo eso y mucho más. ¿Vale? Yo me llamo Rocío Elizondo, hay personas que ya me conocéis. Yo estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, pero me he especializado siempre en la docencia. Llevo 19 años trabajando en docencia, en educación secundaria. Hace 7 años que estudié el máster de Mindfulness, que ahí es donde conocí a César como profesor, y el año pasado me formé con él en el EMBAR de adicciones. Yo he llevado el Mindfulness a las aulas y veía que me faltaba pues un apoyo. Visto cómo está la sociedad actual, que era respecto a adicciones. Entonces me formé con Plena Conciencia, que César actualmente es el presidente de la Asociación Con Plena Conciencia, y me formé con él. ¿De acuerdo? El año pasado este año decidí dejar la docencia directa con alumnos y me dedico a dar formaciones en centros y en profesorados. Y le propuse a César esta idea de poder hablar un poco de las pantallas y pues muchísimas gracias, César, por apoyarme y estar aquí. ¿De acuerdo? Pues Gracias, bueno, gracias a ti. os presento un poquito la idea que hemos tenido. Entonces, vamos a estructurar la charla en dos partes. La primera empezaré yo, bueno, seguiré yo, que ya he empezado. Os quiero hablar un poquito de cerebro, ¿vale? Actualmente estoy ampliando mis estudios también con neurociencia aplicada al aula. Y entonces os quiero hablar un poquito de cerebro, de cómo se desarrollan esos cerebros de los niños y adolescentes que tenemos en casa y que tenemos en el aula. Hablaremos un poquito de las pantallas y cómo afectan y luego ya daré paso a César que nos hablará pues sobre todo te vas a centrar, ¿verdad, César? Como hablamos en ese juego online, ¿vale? Dudas o preguntas que os vayan surgiendo pues las podéis hacer por el chat y os vamos leyendo y os vamos contestando. ¿De acuerdo? Pues bueno, voy a comenzar compartiendo. Mm, mm, mm. ¿Lo veis bien? Vale. Bueno, ahí tenéis, vale, perfecto. Tenéis tanto mi página web de Con Menos Estrés como mi contacto de Instagram, como los de Con Plena Conciencia, ¿de acuerdo? Vale, vale. Empezamos con una pregunta. La pregunta sería la siguiente. ¿Le daríais las llaves del coche a vuestra hija y a vuestro hijo? Ya sé, la respuesta que vamos a decir todos es no, ¿vale? Y cuando se lo damos realmente, cuando nuestros hijos ya son adolescentes y han empezado a conducir, les acompañamos, no les dejamos solos, ¿vale? Pues, ¿por qué no hacemos lo mismo con los móviles? ¿Vale? ¿Qué sucede con las pantallas? Pues lo que sucede es que si vamos viendo cómo está la sociedad, vamos viendo por todas partes, vamos viendo por los transportes públicos, vamos viendo en los parques, vamos viendo en las casas, que ahora los niños están todo el día con las pantallas y se comunican entre ellos estando juntos. E incluso se comunican por la pantalla. Está cambiando, ¿vale? Esta manera de comunicación está cambiando a pasos muy agigantados lo que es la tecnología. Yo cuando empecé a estudiar la carrera, en el 96,
se empezaba a hablar de estos teléfonos inteligentes, ¿vale? De lo que podía llegar a ser y lo veíamos todo como un sueño. Pero ahora no, ahora es real. Incluso estamos, por eso esto está en grande, estamos en casa y ya ni nos comunicamos. Cada uno estamos viendo nuestra pantalla. Cada uno estamos viendo unas cosas diferentes. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues vamos a ver. Entonces, he querido empezar por cómo se desarrolla el cerebro. Es muy importante saber que nuestro cerebro se reconocen estructuralmente, se habla de tres estructuras, aunque os he de decir muy claro que no os lo he dicho al comienzo, que todo esto que os vamos a comentar ahora, os vamos a exponer nuestros conocimientos y nuestra experiencia, pero también habrá veces que os demos nuestra opinión. Pero por favor, solo es nuestra opinión. ¿De acuerdo? Sí que yo os he querido traer un poquito de neurociencia para entender cómo puede llegar a afectar esto. La ciencia todavía está un poquito en pañales. Es algo que ha entrado nuevo, que ha arrasado en nuestra sociedad, pero yo hoy, esta mañana, cuando lo estaba repasando en mi mente, lo estaba comparando con el tabaco. En el 2005, en el 2006, mejor dicho, yo recuerdo que fue cuando en los bares se prohibió el fumar. Y aparecieron esas dos salas. Se había empezado antes a dejar fumar en el transporte público y demás. Anteriormente lo habíamos normalizado que se pudiese fumar en todas partes. Ibas al médico, incluso el médico estaba fumando. En los centros educativos se fumaba el profesor delante de los alumnos. Era algo que habíamos normalizado. ¿Vale? Y luego nos dimos cuenta de que eso no estaba bien y entonces ya se legalizó. Muchas de las preguntas que nos habéis hecho es ¿y por qué no se hace nada? ¿Vale? Pues por ahora todavía no se ha tomado cartas en el asunto, pero lo que os venimos a presentar aquí es qué podemos hacer cada uno de nosotros desde donde estamos, desde nuestra situación, ya sea como padres o como docentes. ¿Vale? Entonces es muy importante que entendamos cómo se desarrolla nuestro cerebro. Nuestro cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba, de dentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esta parte de aquí abajo, toda esta parte de aquí, que es lo que se conoce como la zona límbica, es la zona de las emociones. Es la zona donde se albergan prácticamente las emociones. Hay que decir que el cerebro trabaja en red. Y trabaja en red no solo el cerebro, sino con todo el cuerpo. Va a estar implicado todo el cuerpo. Pero sí que es verdad que la mayor área de las emociones está aquí. También va a trabajar corteza. Pero toda esta parte de aquí estaríamos hablando de cosas que nos suceden de manera inconsciente o preconsciente. La parte en la que somos conscientes es la corteza y es la última en la que se desarrolla. La última parte que se desarrolla es la corteza prefrontal, que ahora veremos su importancia. Y se termina de desarrollar, depende qué autores encuentras, que entre los 20 o 25 años de edad. Nuestros alumnos, nuestros hijos, están todavía en desarrollo. Esta corteza prefrontal no la tienen activada. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque esta corteza prefrontal es la sede de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son estas de alto nivel, las que hacemos de manera consciente, que tenemos el control inhibitorio. Es decir, cuando yo decido, si ya estamos hablando de pantallas, yo tengo la pantalla y yo ya, este y el último, ya no veo más. ¿Vale? Ya no veo más. Eso es el control inhibitorio, que es muy importante. La flexibilidad cognitiva, ahí me falta una E, que me va a permitir el adaptarme, y luego la memoria de trabajo, que va a ser la que va a almacenar la información que voy a utilizar momentáneamente. Sigo adelantando, que ahora iremos entendiendo todo, por qué os explico todo esto. Estas funciones ejecutivas vienen regidas por la atención ejecutiva. Si no hay atención, yo no puedo trabajar ni el control inhibitorio, ni la flexibilidad cognitiva, ni la memoria de trabajo. Y el poder trabajar estas me van a posibilitar lo que se llama inteligencia fluida, que es poder planificar, poder razonar, poder resolver problemas, me va a llevar a poder hacer demora de gratificación, toma decisiones y ese ajuste socioemocional. Os recuerdo, todo esto está en la corteza prefrontal, que no se termina de desarrollar a los 25 años. Lo que quiere decir que con nuestros alumnos y nuestros hijos, y tanto niños y adolescentes, esa corteza prefrontal tenemos que ser nosotros.
Nosotros somos los que les vamos a tener que ayudar a ese control inhibitorio, a trabajar esa flexibilidad, esa memoria de trabajo para poder desarrollar esa inteligencia fluida. De deciros que esto es entrenable. Es entrenable y es educable. Se puede entrenar, se puede educar, se aprende. Vale, ¿qué es esto de la memoria? Entonces, fijaros, os he querido traer dos tipos de memoria. Nuestro cerebro está hecho para la supervivencia. Estamos hechos para cubrir las necesidades básicas que eran comer, defecar, el protegernos y el reproducirnos como especie. Y tenemos un sistema de alarma muy activado. Ese sistema de alarma es este de aquí, que hemos visto antes, el sistema límbico. Todas las emociones. Ese sistema de alarma es inconsciente, se activa solo. Ante una alerta se activa y es súper rápido porque nos tiene que proteger. Nuestro cerebro, repito, está hecho para la supervivencia, comer y protegernos. Entonces, si nos tiene que proteger, si hay un peligro, la parte que razona es aquí, la corteza prefrontal. Si hay un peligro, lo que va a hacer es respuesta rápida al cuerpo y huyo, me paralizo, depende de cuál sea mi respuesta. Pero tiene que ser rápida. Yo no puedo pensar, ay, mira, ahí hay un león que me va a comer, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Que solo haría la corteza prefrontal. Eso no lo puedo hacer, es rápido, ¿vale? Y es un voluntario. Se activa con el estrés y se activa también, se ha demostrado ya, aquí debajo cuando eso tenéis las evidencias, ¿vale? De dónde está sacado. Se activa con la excesivos estímulos, ¿vale? Recordamos esto, excesivos estímulos. Y es involuntario. La atención voluntaria, que es escasa porque requiere mucho consumo energético, es lenta. Se produce en la corteza prefrontal y de la corteza prefrontal va a la amígdala, es al revés. ¿Vale? Va de la corteza prefrontal y le dice a la amígdala y a todo el sistema límbico, oye, tenemos que actuar así. Este sistema límbico es el que está conectado con el cuerpo y da al cuerpo las órdenes que tiene que hacer. Y esta atención es voluntaria. Yo la voy a poder dirigir donde quiera y no activa mecanismos de estrés. Por lo tanto, esta es la que tenemos que trabajar, ¿vale? Y esta es entrenable también, esta atención. Y la sensación que nos da es de gratificación. ¿Vale? No como la otra. Aquí entrarían, ahora veremos, entraría dopamina, pero entraría también la serotonina, que es de placer, placentera. Entonces, ¿qué pasa? Ah, esto se me ha saltado. ¿Cómo funciona nuestro cerebro con todo esto que hemos visto estructuralmente? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues lo que está haciendo es todo el rato captar información, ¿vale? Con toda esa información que capta, reevalúa, va mirando a ver cuál es la mejor solución posible. De esa mejor solución posible que él piensa, el cerebro nos da cuál es la mejor, la lleva a la acción y comprueba los resultados. Y ahí sale el error de predicción. Si ese error de predicción, es decir, imaginaros que a mí me viene una pelota y yo calculo que me va a venir aquí. Si yo la cojo, ¿vale? He acertado, mi predicción ha sido correcta. Entonces, eso es un aprendizaje y ya lo voy automatizando. Voy practicando a recoger pelotas, ¿vale? Llegará un momento que ya lo haga de manera automática. ¿Qué pasa si yo pongo mal la mano y me equivoco y la pelota me pasa por aquí arriba? Pues ahí tengo que hacer un error de predicción. Si yo tengo flexibilidad cognitiva, me va a permitir decir, vale, la pelota no ha venido aquí, ha venido aquí y cambio la mano. ¿Vale? Si yo no tengo esa flexibilidad cognitiva, yo voy a seguir aquí y me van a venir las pelotas por aquí y entonces me van a aparecer pensamientos de como, es que no la tiras donde yo estoy, es que no me estás dando, ¿vale? De ese tipo de pensamientos. Pero lo que tenemos que quedarnos claro es que el cerebro está todo el rato prediciendo. Y con eso va haciendo aprendizajes. ¿De qué nos va a servir esto? Pues cuál va a ser la mejor solución. ¿Por qué el cerebro decide una predicción y no otra? Pues eso va a depender de las memorias y de los recuerdos que tengo almacenados en mi cerebro. Mi cerebro, cuando hay ante una situación, lo que va a decir es, vale, situaciones que han pasado antes, esto lo hace súper rápido, situaciones que han sucedido en otros momentos que nos hemos encontrado en nuestra situación y empieza
empieza a sacar bla, 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 bla. ¿Cómo hemos actuado? Si ya es algo que hemos hecho de normal, va y me da la solución rápidamente. Si es algo nuevo, pues entonces lo que va a decir, vale, pues con toda esta información, acogiendo este y este otro, yo creo que la mejor solución es esta y me la lanza. ¿Vale? Y es lo que actuamos, nuestros impulsos. Entonces, todo esto viene, todas esas memorias y recuerdos que yo tengo, viene de las experiencias vividas. Yo voy a responder ante una situación dependiendo de lo que he vivido. ¿Y qué son esas experiencias vividas? Pues lo que he visto en el entorno que tengo, ¿vale? Todo ese aprendizaje que he tenido observando. Si yo observo que cuando mis padres están estresados utilizan el teléfono móvil, pues yo cuando me encuentre en esa situación, ¿qué voy a hacer? Coger el teléfono móvil porque lo he aprendido. Es un aprendizaje que he guardado. ¿De acuerdo? Si yo he aprendido, como veremos después, que ante una situación también de estrés o de ansiedad o de aburrimiento, lo que me han ofrecido ha sido una pantalla, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a tener esa situación? Pues irme a la pantalla, ¿vale? Porque es un aprendizaje que ya he tenido. Porque el cerebro lo que hace es ahorrar energía y repite eso que ya hemos aprendido y lo guardamos en nuestra memoria. Vale. Y en esto entraríamos también a ver un poquito la dopamina. La dopamina está y nos apareció en el organismo porque es la que nos permitía ir en busca de comida. Estamos en la prehistoria, estaba en la cueva muy calentito y no quería salir, pero de repente empiezo a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo hambre. ¿Qué hace mi cerebro para que no me muera? Porque claro, ahí me tengo que mover. Pues lo que genera es esa dopamina. ¿Vale? En estas áreas de aquí se generaría la dopamina y riega dos partes del cerebro. Otra vez, el sistema límbico, que recordemos que es el más desarrollado en los niños, nacemos con él desarrollado y lo vamos desarrollando. Si la velocidad a la que van aquí las neuronas es como si fuesen en una autopista, aquí la información llega por camino secundario. A lo mejor la información que llega de la amígdala a la corteza prefrontal es muy rápida, pero de la corteza prefrontal a la amígdala, que es la que dice, para, deja de ver lo que estás viendo o deja de comer que ya estás lleno, no necesitas más, ¿vale? Esto es muy lento. Y entonces esto se va a ir regando de esa dopamina, que es la que me da la motivación para moverme, pero también es el deseo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo aprende el cerebro? Cuando hay algo que me gusta, ¿vale? Que hay algo que me gusta, genera más dopamina. Y entonces dice, hey, corteza prefrontal, esto nos ha gustado mucho. Vale, memoria, lo guardamos, que esto nos ha gustado mucho y lo tenemos que repetir. ¿Vale? Y se nos activaría aquí este circuito. Nos riega tanto el de deseo como el de control. Uno controla, inhibe al otro. El de control como dice la palabra, ¿vale? Va a controlar, me va a permitir planificar lo que necesito o lo que no necesito. Si hay una descompensación, es decir, si hay más dopamina aquí en el de deseo que en el de control, es cuando puede aparecer ese exceso de querer repetir una conducta. ¿Vale? Y César, ¿nos podrías explicar aquí un poquito lo que pasa en la adicción con el circuito este de deseo? ¿Te parece? Estás en silencio. Sí, y ahora. Vale. ¿Dejo de compartir y compartes tú? ¿O te paso yo Bueno, la no, página? pasa tú si quieres Venga. la lámina y entonces un Vale. poquito Venga, explicamos voy pasando así. Aquí, en aquí, este, perdón. Sí, sí que el me he ido. En uno anterior, este. en este. Vale. En este. De alguna Vale. manera aquí veis, fijaros, esta es una lámina del National Institute on Drug Abuse, del NIDA de Estados Unidos. La habréis visto a lo mejor algunos de vosotros, pero de una manera muy simple es entender este mecanismo, ¿no? Este mecanismo frente a un estímulo que recibimos, hay una experiencia desagradable o agradable. ¿Hay una experiencia desagradable? Pues no lo sé, me viene a la mente la primera vez que me acerco a algo que quema, ¿no? Y entonces, pues me quemo un poco, entonces ya entiendo de que, uff, esto es desagradable, aquí no, no, no.
no me gusta repetir, no me va a gustar repetir, ¿verdad? O sea, mi cerebro me va a llevar como de esa forma que nos estaba explicando Rocío, a que eso no es repetible, no me conviene, ¿eh? Pero ¿qué ocurre cuando la experiencia es agradable? Cuando la experiencia es agradable, fijaros, queda un recuerdo agradable y queda ese recuerdo agradable en la parte de la memoria y luego hay un deseo de repetir. Y aquí se forma como un minicírculo, ¿eh? Un minicírculo entre estas tres experiencias, o sea, entre la experiencia agradable, hay un recuerdo agradable y yo quiero repetir. Una experiencia agradable y tal. Y entonces esto es lo que también llamamos una acción de un reforzador positivo. Eso queda como que se refuerza para que nos entendamos positivamente. Nos queda grabado en la memoria como algo que me ha gustado y tengo este deseo luego, esta motivación de querer repetir esa experiencia agradable, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí seguimos con esto, Rocío, ¿sí? Sí, sigue si quieres y Vale. así ya Bien, lo aquí, dejamos lo de la fijaros, aquí dopamina. podemos ver, relacionado también con la dopamina, cómo funciona, imaginaros con el comer, hay una comparación entre el comer y el consumir cocaína. Cuando nosotros comemos, ante esa situación agradable que hemos visto antes, el triángulo, ese triángulo, ese minicírculo, ¿no? En una sensación agradable, pues no sé, tomo un poquito vamos a hacerlo fácil para que todos lo entendamos, un poquito de chocolate, oh, qué sensación tan agradable. Tengo hambre y como algo que es además agradable, me está saciando. Y aquí hay una comunicación, hay una liberación de dopamina. Sería la sinapsis entre dos neuronas, esta comunicación entre las dos neuronas y esta liberación de dopamina. Y se va pasando la información de uno a otro. Hasta, además, una información hasta el punto de decir, ya estoy bien, ya estoy saciado, ¿eh? O no quiero más. Entonces hay esta información. Pero fijaros lo que ocurre cuando consumimos cocaína. Cuando consumimos cocaína, ¿qué ocurre? Que entre otras cosas hay estos bloqueadores, ¿veis estas bolas rojas que hay aquí? Estos bloqueadores, para que no circule esta información entre estas neuronas, hace que en esta sinapsis haya esta acumulación de dopamina. Entonces, fijaros cómo está ahí, pues quintuplicado o sextuplicado o 10 veces más que esa sensación agradable de comer cuando yo tengo hambre, que ocurre con la cocaína. Y lo mismo que ocurre con la cocaína, ocurre con los juegos de azar o con los videojuegos o cuando estoy viendo una serie de Netflix, etcétera, ¿no? Este chute. Fijaros que cuando hablamos del chute, hablamos en el ámbito de las adicciones, hablamos del chute, ¿no? Pues aquí es el chute, fijaros, aquí está el chute, ¿eh? Aquí está el chute. El chute es que es lo mismo cuando nosotros nos pegamos un atracón, a lo mejor vuelvo al chocolate, que bueno, para así entendernos, y abuso de ese chocolate, estoy ahí dándole también una sobredosis, ¿no? De dopamina ahí en esta comunicación, similar a lo que ocurre con la cocaína, ¿vale? Esto para que viéramos. Y fijaros aquí que ya en esta lámina nos indica, aquí nos marca, el título sería un cerebro normal y un cerebro adicto, ¿no? Para que entendamos. Un poco al hilo de lo que nos ha venido contando Rocío antes, fijaros que como en un cerebro normal, ¿qué ocurre? Pues este control, que es la a veces le llamamos esta fuerza de voluntad, pero digamos este control, ¿eh? Es esta de poder decidir, ¿no? De decir, ella decía, no, pues no juego más, no, me tomo un poquito de chocolate y no me tomo más, me tomo un poquito de esto y ya está, ¿no? Soy capaz de controlar. Fijaros que esa flecha roja está firme, gorda, es gruesa, dominante. ¿Lo veis ahí? ¿Y domina qué? Domina el sistema de la motivación, este sistema que hablábamos antes también de aquí donde hay esa liberación de dopamina, porque hay ese deseo. Aquí, fijaros, estamos en el deseo ya. Estoy deseando porque hay liberación de dopamina antes de.
Yo empiezo a mm, liberar dopamina muchas veces antes de comer, ¿eh? O sea, ya el salivar, ¿os acordáis de lo del salivar? Que a veces decimos, estoy salivando ya, pues ahí ya empieza a haber liberación de dopamina. Y aquí tenemos, fijaros que tenemos una memoria muy correcta, está guardado en la memoria esta situación, que algo que nos gusta, nos hemos tomado, pues no lo sé, nos hemos tomado algo que puede ser como una tarta de manzana, ¿vale? Entonces nos ha gustado mucho y el sistema de recompensa, pues bueno, pues lo recibe como algo normal, etcétera. Pero siempre está el control. No voy a abusar. No sé decir basta. No me voy a tomar toda la tarta esta entera. Cojo un trocito y soy capaz de tomarme un trocito. Tengo una caja de bombones, me tomo uno, me tomo dos y ya está. No me voy a tomar toda la caja de bombones. ¿Qué pasa cuando hay un cerebro adicto? Cuando hay un cerebro que lo hemos, de alguna manera, ha ido volviéndose adicto. Dejarme que lo exprese de esta forma. Por una serie de hábitos que ha tenido y con el tiempo, pues se ha vuelto un cerebro adicto. Fijaros cómo está el control. El control ahí está pequeñito, no tiene fuerza, no tiene consistencia. Y esa flecha hacia la motivación está en discontinua. No hay manera de poder controlar. ¿Qué es lo que me domina cuando tengo esta situación de adicto? Me domina, fijaros cómo está la recompensa, que está enorme, y cómo está la memoria y cómo está la motivación. Aquí es donde está todo el juego de lo que yo quiero. Quiero esta conducta de riesgos, lo único que yo quiero, que haya estoy motivándome, estoy recordando, como antes os acordáis, aquello que a eso que me gusta está en la memoria y la memoria en el cerebro adicto está muy exagerada. ¿Y por qué está exagerada? Porque en el cerebro adicto lo bueno es buenísimo, para que lo entendamos, y lo malo es malísimo, ¿vale? Y entonces esta memoria está, es que es buenísima esta tarta de manzana que me has mostrado. Veo aquí a Eva Contreras. Imaginaros que Eva Contreras es la que me dice esta tarta de manzana y Quique está con su hijo que también quiere comer tarta de esta. Esta tarta de manzana es buenísima. Y yo he dicho antes en el cerebro normal, quiero un trocito y ya está. Pero en esta no. En este voy a querer un trocito y ahora quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Porque tengo esa sensación de mi sistema de recompensa me pide más cosas positivas, más reforzar. Y ahí no tengo control, el control está pequeño y no tiene fuerza ninguna para decidir. Todo esto, fijaros bien, que trasladado a lo que estábamos hablando antes de las pantallas, imaginaros, cuando toda esta zona prefrontal, donde tenemos esta posibilidad de decidir, de decisión, este control, no está desarrollado, imaginaros el desastre que podemos llegar a hacer con estas criaturas y con estos hijos y adolescentes nuestros. gracias, César. Vale, volvemos otra vez, ¿vale? Vale. ¿Y qué más tenemos que saber de qué aprendemos? Aprendemos a lo que prestamos atención es aquello que vamos a memorizar, que vamos a aprender. ¿Y qué pasa con la atención? Pues hemos visto, ¿vale? Que tenemos un sistema de alerta que va a ser el que está siempre activo, el que nos va a llamar y que no era voluntario, que era inconsciente. Y este aparece desde que nacemos. Este surge desde el nacimiento. ¿Y por qué se activa? Se activa bien por la luz, bien por el sonido o bien por el movimiento. Cuando somos pequeños nos van a llamar la atención las cosas que tienen luz, las cosas que tienen sonido y las cosas que tienen movimiento. ¿Y qué son las pantallas? Luz, sonido y movimiento. Por lo tanto, estas pantallas lo que van a hacer en todos, pero sobre todo pues eso, en nuestros niños, va a ser un secuestro de la atención. Y no solo un secuestro, sino que están los dibujos, las aplicaciones, todos están diseñados de tal manera que como nos explicaba César, que lo que con la motivación, con la dopamina, generamos un pico muy alto de dopamina
simplemente con el hecho de imaginarnos que voy a ver una película, el anticipar. ¿Y qué hacen estos? Anticipar, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar? Con los juegos lo mismo, el juego de Mario, por ejemplo, la cajita sorpresa, ¡ah! ¿Y qué me aparecerá? Eso es subidón de dopamina, eso lo que me hace es que quiero seguir jugando, ¿vale? Y entonces me van haciendo que esta atención que es involuntaria, me la van controlando, ¿vale? Me van haciendo ese cambio de atención para que yo no deje de seguir lo que estoy viendo. Y eso entraríamos otra vez en el circuito ese de la dopamina que nos ha explicado también César. ¿Qué pasa? Nos vamos ahora ya un poquito a lo que son las emociones. ¿Qué pasa si en esas memorias, en esos aprendizajes que yo tengo, cuando un niño coge una rabieta, se enfada por cualquier cosa, está triste, está irascible, está aburrido, ¿vale? Cualquier emoción que le esté surgiendo, ¿cómo la gestionamos? ¿Vale? Eso el hecho de que desde pequeñitos empecemos a enseñar y a educar esa gestión emocional va a hacer que de mayores tengan mejor desarrollada lo que se llama esa inteligencia emocional y van a ser capaces de desenvolverse mejor en la vida. ¿Qué pasa si yo le doy una pantalla para calmarlo? ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Pues ¿qué hacen las pantallas? Pues el problema de la pantalla, aparte de que es un aprendizaje, de que siempre lo voy a querer hacer así, es que está tapando la emoción y oculta su intensidad. Y la emoción es nuestra guía, es nuestra brújula. La emoción es la que nos dice en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. La emoción, el sentir, cuando a veces decimos, ay, me siento mal y no sé por qué. Me imagino que a todos os habrá pasado que a veces, pues, en situaciones de la vida o algo, no somos conscientes, pero sabemos que no estamos a gustos, que no estamos bien. Eso es la emoción que nos está hablando, la parte inconsciente de nuestro cuerpo. ¿Vale? La emoción está ahí en ese sistema límbico, que es el primero que está para la supervivencia, para decirnos si había un peligro, no había un peligro y cómo tenemos que actuar. Y nos sigue dando esa información. Pero si yo lo que hago es me siento mal y en vez de sentarme y escuchar qué es lo que me está pasando, lo que hago es taparla con una pantalla, pues voy a ocultar la intensidad. ¿Y qué va a pasar esto? Porque ponemos aquí que es adicción, porque lo que va a hacer es lo que estaba diciendo César. Y otra vez quiero lo mismo, y otra vez quiero lo mismo, porque esto me tapa el malestar, me tapa el malestar, y no quiero estar en ese malestar. Entonces, lo que tenemos que intentar es enseñar a esa gestión emocional y no taparla. Y otra cosa que no he puesto, pero que me estaba viniendo ahora a la mente, que también lo que hace nos impide estar en lo que se llama la red neuronal por defecto. Cuando no hacemos nada, cuando no estamos pensando, por ejemplo, ahora si no estuvieseis atendiendo a lo que yo estoy diciendo, o simplemente con el hecho de parpadear, nuestro cerebro se mete en lo que se llama red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto es amplia, pero me voy a centrar solo en una parte que es la creatividad. Aparte de que descansa la mente, es la parte creativa. Cuando a los niños no les dejamos que descanse su cerebro porque está su atención todo el rato aquí, aquí, aquí y aquí, que con esa atención de alerta hemos dicho que además se produce estrés. Además, estamos haciendo que no sean creativos, les estamos quitando su creatividad, les estamos quitando la oportunidad de aburrirse. Y cuando el cerebro se aburre, como no le gusta, busca hacer otra cosa y ahí aparece la creatividad. Vale. ¿Qué pasa con lo que se estaba comentando? Yo con la pantalla, como me secuestra esa atención y la atención que me está todo el rato solicitando ese sistema de alerta, lo que me va a generar, como hemos visto ya, que es esa atención que aparecía en la zona límbica de abajo, amígdala, alerta, alerta, peligro, peligro, y se me activa todo el cuerpo, tensión, se me activa el cortisol, se me activa el estrés. ¿Vale? ¿Qué hace el cuerpo? Una de su defensa, porque no puede, el estrés en pequeñas cantidades es bueno y es necesario, pero este estrés sostenido en el tiempo es malo, es perjudicial para el cuerpo.
¿vale? Está relacionado con enfermedades autoinmunes, con muchísimas cosas. Este estrés sostenido, el cuerpo necesita, está mal, está a disgusto. ¿Qué hace? Pues una de las maneras que tiene de liberar este estrés es generando dopamina. ¿Cómo hemos aprendido a generar dopamina? Pues viendo pantallas. ¿Qué es lo que me da a mí el chute de dopaminas? En este caso, las pantallas. Si fuese otra sustancia, pues genero más. La pantalla que me hace generar estrés. Entonces, ¿qué hago? Dopamina, generar estrés, dopamina, generar estrés. En las aulas esto lo vemos mucho, pero en vez de como no tienen las pantallas porque no las pueden utilizar, esta dopamina, otra manera de liberarla es a través de la agresión. Cuando se produce bullying, cuando se produce el pegar a un compañero, siempre, o en casa, cuando yo en casa lo he visto con mis hijas, cuando se ponen a ver mucho las pantallas y luego le dices que la tiene que dejar, el genio, la ira que aparece es tremenda. ¿Y qué hacen? Esa agresividad, ¿vale? También genera ese pequeño chute de dopamina y lo pagan con el más débil. Si en la casa tienen hermanos pequeños, con los hermanos pequeños, si es con la madre, con la madre. Y en el cole, ¿con quién lo van a hacer? Con el más débil. Van a ir a buscar al más débil porque necesitan liberarse de ese cortisol, de ese exceso de cortisol que tienen. Y el cuerpo lo hace a través de la dopamina. ¿Vale? Hay otros mecanismos, para liberarlos. Sí, se enseña regulación. Esto se hace de manera inconsciente. Cuando yo me hago consciente de eso, lo puedo liberar de otra manera, ese cortisol, ¿vale? Llevaríamos a lo que sería el sistema de calma, ¿vale? A ver, aquí. ¿Qué podemos hacer para todo esto? Pues lo primero que yo haría, de hecho, yo os voy a decir lo que yo hago con mi hija que es preadolescente. Yo lo que le hago ahora es explicarle cómo funciona el cerebro. ¿Vale? ¿Cómo funciona eso que hemos visto? Tu cerebro no está todavía, no está evolucionado. Como no está evolucionado, te puede pasar y lo pongo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues basarnos también en qué dice la evidencia científica. ¿Vale? Esto no lo está diciendo tu madre porque le apetezca decirte esto. Vamos a buscar información, vamos a mirarlo. En el cole, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, explicar cómo funciona el cerebro. Bien, lo podéis hacer vosotros, podéis buscar charlas que vayan y que os expliquen en el cole lo que está pasando y por qué está pasando. Buscamos esas evidencias científicas y a mí se me ha ocurrido que lo que se puede hacer es con todo esto que ellos mismos hagan una campaña de concienciación. ¿Vale? Que se informen, que vean lo que pasa, lo que les podría pasar, qué efectos tiene, por qué es malo, ¿vale? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no pueden dejar? Porque hay algunos que dicen, vale, a mí, por ejemplo, vale, mamá, yo quiero dejar de jugar. Sí, sí, ya lo dejo. Sí, sí, ya lo dejo. Sí, sí, ya lo dejo. Y si la dejase, podría estar así una hora entera, porque el sí, sí, ya lo dejo no está, porque no tiene la capacidad del control inhibitorio, no lo tiene todavía desarrollado. Esas neuronas son las últimas que se terminan de desarrollar. Y eso es educable y hay que ir educándolo desde la infancia y se va fortaleciendo conforme en el cerebro hay plasticidad total y las conexiones se van fortaleciendo por aprendizaje. Contra más aprendemos una cosa, contra más repetimos una cosa, más fortaleza de neuronas va a haber. Contra más fortaleza de neuronas, ese aprendizaje es más sólido, es un aprendizaje más significativo. Por lo tanto, más difícil también de luego de olvidar, y voy a poner olvidar entre comillas porque no se olvida, ¿vale? O de borrar, ¿vale? De sustituir por otro. Y sobre todo, lo que hemos dicho, ser ejemplo, ¿vale? Ser ejemplo tanto en casa como en... Es difícil, lo sé, pero es la manera porque se aprenden viendo ser ejemplo. ¿Qué podemos hacer de ver? Es decir, ¿no vamos a ver pantallas? No, a ver, las pantallas las tenemos, opinión personal, ¿eh? Las pantallas las tenemos, pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a integrarlas de una manera más saludable. ¿Queremos ver una película? Pues vamos a ponerlo en la tele. Es menos, eso sí que es la evidencia científica, que en los estudios que hay es menos perjudicial verlo en una tele que en un móvil, porque y verlos todos juntos, no cada uno en su móvil. Si el dejarle el móvil a un niño lo que supone es que con el dedo yo quiero más, quiero el siguiente, quiero el siguiente, quiero el siguiente, ¿vale? Luego, súper importante, enseñar a regular las emociones, enseñar a regularlas de verdad, no a taparlas, a identificarlas, a validarlas, a valorarlas y a ver qué puedo hacer luego yo con esa emoción. ¿Qué información me está dando esa emoción?
¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer con ella? Y aprender a estar con las sensaciones, aprender a estar, no tapar esas sensaciones desagradables. Me aburro, vale, pues estate aburrido a ver qué es lo que pasa. No me gusta esto, bueno, pues estate a ver lo que te pasa, ¿vale? Enseñar a vivir en lo que es en lo que es la vida diaria, que hay cosas agradables y cosas desagradables, y aprender a estar ahí con la experiencia. Y yo por último, para terminar, os he traído aquí, por mi parte, lo que decía la Asociación Española de Pediatría actualizó, la sacó en enero del 2024, no, perdón, en diciembre de 2024 o enero de 2025, ahí en esas finales, ¿vale? Cambio de año, sacó sus nuevas actualizaciones de lo que ellos recomiendan, a base de las evidencias científicas. Lo podéis buscar por internet, se puede descargar y demás. Recomiendan que cero pantallas hasta los 6 años, entre los 6 y 12 años menos de 1 hora al día, entre los 13 a los 16 menos de 2 horas. ¿Y qué alteraciones han visto que se producen las pantallas? Pues alteración en el sueño. Los niños que incluso, pues eso, que se van a dormir después de no duermen bien. El no descansar bien es malísimo, porque el cerebro, cuando duerme, es cuando se repara. La hormona del crecimiento se genera en el sueño, ¿vale? Y es malísimo. Se está visto también que tiene relacionado con la alimentación. Si comemos peor, el sueño también va a ser peor. Esto también estaríamos aquí en un ciclo, ¿vale? Duermo mal, como mal, duermo mal, ¿vale? Esto seríamos un ciclo, y esas alteraciones se deben, a largas exposiciones a pantallas. Se quita horas de actividad física, las horas que se pasan jugando con las pantallas pierden actividad física, lo que supone mayor riesgo cardiovascular. Visualmente se produce fatiga. Después de COVID ya se vio que había un aumento de miopía en niños, y se ha visto también en estudios que cambia el volumen cerebral. Había un estudio que os quiero comentar que hablaba sobre los beneficios de la masera del Mario Bros, ¿vale? Pero era, cuando se leyó en los titulares estaba sesgado. Si te coges cuando os pase eso, hay que ir directamente a la fuente, buscar la información que venga y buscarlo. Y entonces ahí lo que decían es que había partes que sí que es verdad que se desarrollaban mejor, pero eso no era un aprendizaje que se fuese, por ejemplo, en los hipocampos se desarrollaba mejor. El hipocampo, aparte de la memoria, nos sirve también, para GPS. Entonces, pero no se extrapola a la vida diaria. Es decir, que esos niños eran buenísimos, su hipocampo se activaba muchísimo en Mario y se orientaban muy bien, pero en la vida diaria era al revés, perdían facultades. ¿Vale? Entonces, por eso que hay que ir viendo, y hay que ir viendo la información e ir comprobando también que es cierto lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que por mi parte, así a grandes rasgos, hemos hecho ya una vista. Como resumen, os diría que eso, cuidado, que el cerebro de nuestros hijos y nuestros alumnos no está desarrollado. Está desarrollado ese sistema de alerta, ese sistema, esa emoción, pero la parte que controla la emoción es la corteza prefrontal, la que nos ayuda a esa gestión emocional. Y eso todavía no lo tienen. Y eso hay que enseñarlo, hay que educarlo. Hay que ver cómo lo educamos, porque eso se queda, ¿vale? Eso que se queda en las memorias, y luego pues puede acarrear distintas consecuencias. ¿De acuerdo? Y César, te cedo la palabra. ¿Paso yo o te doy o compartes tú? Voz, César, porfa, que está silenciado. Sí, deja de compartir si quieres y yo Vale, luego, si hay venga, algo, compartiré. vale, perfecto. Bueno, gracias a todas las personas que estáis aquí presentes. Súper interesante lo que nos ha contado Rocío. Yo no os voy a robar mucho tiempo, o intentaré no robaros mucho tiempo. Os voy a dar una serie de algunos datos y algunas curiosidades para reflexionar, para que reflexionemos. Os hablaré un poquito del juego, cómo hemos llegado a este juego que se ha convertido en patológico y por qué le hemos llamado ya patológico. Ver qué podemos hacer, qué síntomas hay que podemos detectar y un poquito, un pequeño modelo de prevención, que tengo a lo mejor que he elaborado, ¿vale? Muy rápidamente. De todas formas, yo le pasaré a Rocío
más ampliamente, o sea, la presentación mía un poquitín más amplia para que la tengáis, ¿no? Para cuando ella ha comentado que os lo va a pasar. Entonces, en cuanto a los datos que os quería mostrar, mira, yo voy a compartir, yo supongo que lo vais a ver aquí. ¿Veis ahí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se Sí, ve. César, se ve, sí. Gracias, gracias. Muy, muy amables. Vale. Fijaros, os comparto estos detallitos que son que, fijaros, el 21% de los jóvenes está en riesgo, ahora ya es un poquitín más, ¿eh? O sea, está en riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías. Y aquí el doctor Manuel Armayones comentaba una reflexión, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el móvil? Y además, por qué hago hincapié en esto? Porque, claro, venimos de darles estos móviles y, como decía Rocío, ¿no? Y dárselos a niños que están en el cochecito con menos de un año y con meses he llegado a ver en el transporte público para que el niño esté callado, ¿no? Y esto realmente es algo muy grave, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué es la primera vez, o sea, es la primera vez que que tenemos algo, que tenemos todo en un aparato tan pequeño y lo tenemos todo en la mano? En nuestra mano tenemos todo, fijaros. Entonces, hay una guerra por la atención, por estar atento, nos ayuda si lo utilizamos racionalmente. Tenemos un juguete que va a una velocidad bestial, ¿no? Y de pasar de mirar solo una foto o de mirar un vídeo, hoy en día en Instagram pasamos al scroll infinito y ahí, venga, y entonces aquí hay pequeños chutes de dopamina continuos. Y volvemos, fijaros, a lo de la dopamina que estábamos hablando antes, ¿no? Y aquí hay un sinfín, ya lo dice la palabra, este scroll infinito, ¿no? Luego, dentro de esto que estábamos, que estaba comentando Rocío, fijaros que hay a ver si soy capaz de esto, a ver, que salen las fotos aquí por todos los lados, bueno, es igual. Quería comentaros esto importantísimo. Este señor es el inventor del scroll, Asa Raskin. Asa Raskin, en una entrevista que le hicieron en la BBC, este señor lo inventó en el 2006, el inventor del scroll. En una entrevista que le hicieron en la BBC en el 2018, confesaba de que mm, es como si estuvieran, dice, con el tema del scroll es como si estuvieran tomando cocaína conductual y la rociaran por toda la red y continuamente estuvieran consumiendo cocaína. Decía una de las frases al periodista, dice, hemos perdido el control de lo que hemos creado. Él mismo decía esto. Dice, entras en un estado de zombie y en piloto automático. Algunas de vosotras o de vosotros podéis recordar que cuando estamos ahí en el scroll, lo que ocurre realmente cuando estás en Instagram o en alguna de estas redes. El periodista le preguntó, ¿sin querer nos estabais drogando? Y la respuesta fue sí. Esto lo que dice el señor inventor del scroll. No os lo perdáis, que es bastante importante el tema este. Luego, otro detalle para que tomemos conciencia, esto os lo pongo solo para que tomemos un poco de conciencia de la magnitud de esta situación. Los hijos de Steve Jobs, de Bill Gates o de Sergey Brin de Google no han sido niños con barra libre en la tecnología en sus casas, pese a que a sus padres y las empresas que han llegado a dirigir. Lo mismo ocurre con muchos otros hijos o sobrinos de grandes CEOs de empresas tecnológicas. Por ejemplo, Steve Jobs, ¿sabéis a qué edad les dio los teléfonos a sus hijos? Hasta los 14, creo, 14, 15 años no tuvieron ningún móvil, ninguno de estos. O sea, si estos señores que son los que han creado toda esta gran tecnología no le dan la tecnología a sus hijos en edad temprana, ¿por qué será? Más abajo lo entenderemos. La escuela Walford y el sistema Walford, y muchas de vosotras seguramente que conocéis,
Fue creada en Silicon Valley en el 84. ¿Para qué? Para proporcionar a los hijos de la cultura de la velocidad y de la tecnología una educación para el corazón y la mente. Este sistema, inventado por el filósofo Rudolf Steiner en el 19, busca un desarrollo del niño y de la niña en un ambiente. César, te has congelado. ¿O me he congelado yo? No, creo que se ha congelado él. Ah, vale, gracias. Él. Vale, Sí. vale. Es César. A ver, utilizo el WhatsApp para decírselo. A ver si vuelve. Vale. Ya, estás silenciado, César, pero sí, ya te volvemos a ver, sí. Bueno, no sé dónde estaba. Estaba diciendo, bueno, pues esto, ¿no? Que estos grandes directivos, no sé si estaba por ahí. En la escuela, habías explicado la escuela Waldorf. Sí. Este sistema que tienen y de alguna manera, pues en Silicon Valley pusieron enseguida una escuela también, pues para estos hijos de los directivos. Esto nos da que pensar y esto nos tendría que dar, nos tendría que hacer reflexionar, nos tendría que decir, bueno, a ver, vamos a ver si esto está ocurriendo, si esto está ocurriendo con estos señores. Y estos señores están actuando de esta manera. ¿Por qué será que son los grandes inventores de estas tecnologías? Bien, dicho esto, aquí tenéis unos datos y no os voy a cansar con datos porque lo podéis encontrar por internet, pero sí que nos encontramos con estudios últimos donde nos habla de que tenemos apuestas, o sea, perdón, adolescentes y preadolescentes desde 11 a 16 años que están apostando ya a estas edades y apuestan periódicamente. Y esto viene, fijaros, el tema este de estas apuestas viene como fruto de este paso de los juegos. Primero es con los juegos, con estas, fijaros que el cerebro, como nos ha contado Rocío, se ha ido educando a este premio, esas cajas de premio, a ver qué hay dentro de esas cajas de premios, pero el premio, quiero el premio. Y cuando se acaban estos juegos, sé que voy a mi madre y le digo que tiene que pagar un poco más para saltar de categoría y que saltemos al juego, solo con los juegos, cuidado, sin apuestas. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos ido creando estos cerebros que luego ha sido muy sencillo pasar al juego de apuestas. Y fijaros lo que os digo, que es muy grave. Niños, o sea, preadolescentes de entre 11 y 16 años jugando ya y con estas apuestas. Y sobre todo, muy arraigadas las apuestas deportivas. Y estas apuestas deportivas, ¿cómo han nacido? Han nacido, fijaros, han nacido desde la publicidad. ¿Vale? Desde la publicidad. Ha habido publicidad y ha habido publicidad por grandes deportistas. Aquí podéis ver algunas imágenes que están jugando, estos famosos, ¿no? Que han hecho que esta publicidad ha hecho que estos jóvenes se fijaran en ellos y normalizaran estos temas. Esto ya hace años, ¿eh? Es que ahora estamos pagando las consecuencias de chicos que han subido desde hace 10 años atrás. Ahora estamos pagando las consecuencias y tenemos a gente con 25 años que tenían 15, 10 años que realmente tienen un problema grave y se están tratando, o sea, de alguna manera tienen que ir ya a tratamiento. ¿Eh? Tienen que ir a tratamiento. Parte de esto, pues bueno, comentar que el juego online es el doble de adictivo que el presencial. ¿Por qué? Porque el juego online lo tienes en cualquier momento, en cualquier sitio, es anónimo y además se enganchan los jóvenes mucho más rápidamente. Eh, ¿Cuál es el perfil? Pues el perfil no os creáis que son familias desestructuradas. No, 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 no. El perfil de estos tipos de jugadores son familias normales, personas con chicos con estudios secundarios, con a veces también hay universitarios que están enganchados a este juego
a este juego patológico, fijaros, ya. Y además ha sido muy fácil porque esto, desde donde había más apuestas, que es en la parte deportiva, ha sido muy fácil, han sido muy hábiles, ¿no? Las empresas que gestionan todo esto porque han llevado al evento deportivo, es casi como un apéndice del evento deportivo. Se reúnen para ver un evento deportivo y apuestan y hacen estas apuestas en directo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos jugadores cada vez más jóvenes y esto es preocupante, como os decía antes. Hay chicos que están hasta las 4 y las 5 de la madrugada jugando, nadie les controla, suplantan la identidad con identificaciones de la abuela, de no sé qué, cogen tarjetas, le cogen la tarjeta a la familia y entonces hay todo este mundo del cual hay que estar muy atento porque muchas veces es difícil y no es fácil de descubrirlo, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Fijaros que el jugador online tarda en desarrollar una adicción entre 2 y 4 años, ¿vale? En cambio, un jugador presencial de tragaperras tarda unos 9 años de media en volverse, en crear una adicción, en desarrollar una adicción. Pero habrá acumulado una deuda entre 8 y 12.000 o 15.000 euros, que no está mal, ¿de acuerdo? Hay que concienciar un poco más a los jóvenes y nos tendremos que concienciar también nosotros un poco como sociedad, porque realmente estamos hablando de situaciones peligrosas, de situaciones que pueden acabar en riesgos muy importantes. Y hay algo que aquí os pongo cómo el DSM-5, este manual diagnóstico de estadístico, cómo empezó a categorizar. Fijaros que en el 1980 esto se contemplaba como un trastorno por falta de control de impulsos. Trastorno por falta de control de impulsos. ¿Qué ocurre? Que a partir del 2013, en el DSM-5, en este manual diagnóstico estadístico de la Asociación de Psiquiatría Americana, y lo incluyó ya como un comportamiento, los comportamientos de juego patológico, como un comportamiento similar a los mismos trastornos relacionados y los mismos que se relacionan con las sustancias o con otros trastornos adictivos. Digamos que formó parte del mismo capítulo. Ya no era un trastorno por falta de impulsos, porque se dieron cuenta que estaba afectando al sistema de recompensa, igual que afectaba una persona que consumía drogas o que tenía otro tipo de adicción al alcohol, por ejemplo, o a otro tipo de sustancias. Por lo tanto, aquí ya empezamos a hablar de ludopatía, como un problema que genera dependencia, como un problema que tiene un síndrome de abstinencia, con algo que, lo mismo que ocurre con el alcoholismo o con las drogodependencias. Entonces, hay una serie de criterios que estos también os los vamos a dejar, y entonces cuando se cumplen 4 o más de estos criterios es cuando estamos dentro de esta ludopatía, dentro de este juego patológico. Y fijaros que es fácil, de que hemos pasado, para mí lo más importante es que nos demos cuenta cómo hemos pasado de este juego al juego, estos juegos que parecían inocuos, a terminar en estos juegos de apuestas. Y esto ha sido lo que ha ocurrido con nuestros jóvenes. El juego patológico, insisto, ahora ya no es un trastorno, ahora ya realmente es una enfermedad. Aquí os dejo este espejo un poco para tener una idea de las diferencias entre uso, abuso, dependencia y adicción. Uso cuando hacemos una actividad de una forma moderada, donde está aquel control que hemos visto antes en aquella lámina, que es potente, que es fuerte, que está ahí para dominar la situación. Y entonces el abuso es cuando en algunos momentos, cuidado, que parece que no soy capaz de poner límites. He dicho que veía un capítulo de Netflix de la serie y estoy viendo el tercero ya. Cuidado que aquí hay algo. Estoy abusando. Empieza a haber dependencia cuando ya está afectando algún área de mi vida.
cuando estoy dejando a lo mejor de hacer algunas de las actividades que yo hacía normalmente. Y puede ser adicción ya, es adicción cuando pierdo el control de la conducta, ¿vale? Síntomas. Síntomas. Estos síntomas que pueden, o sea, los adolescentes desarrollan estos problemas y vamos a ver estos síntomas que pueden darnos unas señales de alerta, cómo nos pueden ayudar. Fijaros que hay estos síntomas desde desde los primeros, estos síntomas emocionales y psicológicos. Y esto nos tiene que ayudar mucho. ¿Y estos adolescentes, qué les pasa a estos adolescentes nuestros? Pues vemos como padres o como educadores, a lo mejor que los que sois los que los tenéis más cercanos, que ahí está un estado de irritabilidad, como decía antes Rocío, ¿no? Estos cambios de humor, están ansiosos, se ponen agresivos, o a lo mejor están deprimidos, estos cambios de extremos, ¿no? De humor, aquí ya tiene que ser una alarma. Cuando se aíslan socialmente, cuando antes hacían una actividad extraescolar y ahora quieren dejarlo, ya no van con esos amigos, o y se aíslan también de los familiares, están encerrados en la habitación. Cuando hay una baja tolerancia a la frustración, se alteran muy fácilmente. Si están perdiendo y les oyes que están chilando y dices, ¿qué te pasa? No, no, nada, que he perdido y tal, una partida y tal, y ya empiezan a hablarte de estas cosas y estos son alarmas que tenemos que estar ahí atentos, ¿vale? Cuando hay un síntoma de ansiedad o de depresión, o cuando también hay una obsesión por el juego, solo hablan del juego, del videojuego, o hablan de apuestas que han ido a ver, han estado viendo un partido con los amigos y han ganado, y todo esto que oímos que son pequeños comentarios que pueden ir soltando, son alertas y alarmas que podemos, que nos pueden ayudar, ¿no? A detectar cómo está evolucionando esta situación. Luego hay síntomas conductuales, como veis aquí, el mentir y el engañar sobre el tiempo que le dedico al juego. Miento, empiezo a mentir. Luego me descuido de responsabilidades. Hay un rendimiento bajo a nivel escolar. Perdemos interés también en las actividades extraescolares o extracurriculares. Lo que hacía de deporte, de música, de teatro, de no sé qué, dejo de hacerlo. No me gusta, no, digo que no quiero ir. Voy perdiendo este interés. Luego hay gasto excesivo de dinero a veces, de que podemos detectar, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esa propina, la propina que te dio el abuelo, la abuela? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ya no tienes? Si tenías hace 4 días, después de Navidad, que te habían dado un dinerito y tal, y ya no tienes. Cuidado, que puede ser una alarma, ¿eh? Después, un descontrol a lo mejor del tiempo, ¿eh? Luego hay situaciones, síntomas físicos, como también nos lo ha indicado antes Rocío, alteraciones del sueño, duermen poco, dolores de cabeza, fatiga visual, problemas posturales. Hay malos hábitos para alimentarse. No quiero extenderme mucho porque esto lo ha comentado ella. Y luego cuidado que hay síntomas ya de riesgo en juegos de apuestas, ¿vale? Cuando estamos negando el problema, cuando hay un endeudamiento, cuando hay intento de recuperar las pérdidas que he tenido. Y entonces ya si los adolescentes presentan algún tipo de estos síntomas, es importante cuanto antes, como familiares o como profesionales, que les ayudemos y los pongamos en manos de profesionales que les puedan ayudar, para que para que no sea demasiado tarde, para que no sea demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como adultos? ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Y qué podemos hacer como, en las escuelas? ¿Qué podemos hacer con estos, con estas situaciones? Pues bueno, es importante como adultos, pues que sensibilicemos a otros adultos, que animemos también a las escuelas y a otras organizaciones que están involucradas con la juventud a distribuir información, que tengan información a nivel de padres y madres, juntamente con el profesorado, sensibilizar y sensibilizar a estos jóvenes, hablarles de los peligros que supone todo esto. Esto es muy importante de hacerlo.
Pero hay que realmente hacerlo, porque hablamos y decimos, pero luego no llegamos a puerto. ¿Qué podemos hacer como padres? Pues cuidado, examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos dando ejemplo? ¿O nosotros también llegamos a casa y nos ponemos a ver el móvil? Como padres también a lo mejor tendríamos que adquirir un poquitín de conocimientos, un poco de cómo es toda esta situación, ¿no? Qué peligros hay y a lo mejor documentarnos un poquito más. Conocer señales de alarma, como hemos visto antes, para estar preparados por si detectamos alguna cosa con nuestros hijos. Hablar con nuestros hijos sobre el riesgo que tiene el juego. Y de alguna manera intentar el no renunciar, porque nosotros podemos influir como padres positivamente en ellos. ¿Qué pueden hacer las escuelas? Pues incluirlo y sensibilizar sobre el juego de azar en sus currículos, proporcionar formación a maestros y al personal de la escuela, formar equipos de asistencia y podemos también, o sea, un poco revisar las políticas sobre el juego y dentro y las políticas del juego y cómo limitar dentro de la escuela el uso de tanto del teléfono como de las tabletas. A partir de aquí, pues bueno, es importante la prevención y como prevención tenemos que prevenir este juego problemático en los adolescentes y en los jóvenes, mediante la educación, la sensibilizarles, perdón, y el poder desarrollar algunas estrategias. Hay algunos modelos, yo he cogido de todos los modelos, he hecho uno y entonces para mí hay un enfoque que basaría en tres partes, en una prevención primaria, en una secundaria y una terciaria, ¿no? Entonces la primaria sería antes de que aparezca el problema, antes de que aparezca el problema, educar y sensibilizar en el ámbito escolar, incorporar, como hemos dicho antes, dentro de los currículos de las escuelas, explicar cómo funcionan estas apuestas también y los riesgos que tiene. Ejemplo, el concepto de azar y de explicarles de que esto es una casualidad, que es algo fortuito, que es de chiripa, que no ocurre siempre, ¿eh? Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, con programas de control de impulsos, estar ahí atentos también con el tema de decisiones, lo hemos visto también antes, el manejo del estrés, todo esto es antes de promocionar otras alternativas de ocio más saludable, con actividades deportivas, actividades culturales, actividades en la naturaleza. Pero esto tenemos que implicarnos también nosotros como padres y los familiares para dar ejemplo y hacer conjuntamente todas estas actividades. Y luego tenemos el regular y controlar el exceso, ¿me entiendes? Del juego y entonces marcar unas pautas. Y todo esto tenemos que hacerlo desde el principio. En una prevención secundaria tendríamos que detectar los primeros signos de problema, los primeros síntomas también. Y a esto ya es para dirigido a jóvenes que ya empiezan a mostrar algunos signos. Hay que identificar esta situación. Hay que intervenir de una forma personalizada. Aquí ya, insisto, tanto docentes como familiares. Y aquí es un trabajo de familia. Los padres se tienen que formar, tienen que hacer talleres, tienen que estar más preparados conjuntamente, igual que los docentes. Yo creo que ahí es donde pueden ayudarles. Y luego estaría ya una intervención terciaria para casos ya avanzados, personas que ya han desarrollado una adicción. En definitiva, hay que llevarles a un tratamiento. No nos olvidemos, no dejemos de darle importancia, porque con el tema del juego hay ejemplos de que hay personas que a lo mejor dicen, oye, es que mi hijo, le dices, oye, es que tu hijo es adicto. Mi hijo no es adicto, adicto.
¿Mi hijo adicto? No, por favor, ¿cómo va a ser mi hijo adicto? La palabra adicción está relacionada a drogodependencia, está relacionada a esa persona que vemos, a ese indigente en el cajero automático, a ese yonki que está con la aguja que le cuelga del brazo, ¿no? Entonces, claro, mi hijo no es adicto. El de los demás a lo mejor sí, y además solo juega un poco. Entonces, cuidado que con el juego es muy difícil a veces a nivel de familiares el detectarlo. No es fácil detectarlo, ¿eh? No es fácil porque es algo que es fácil de esconder, es fácil de tapar. Por eso hay que estar muy pendientes, ¿eh? Hay que estar muy pendientes de estas situaciones para intentar ayudarles lo antes posible. Y yo diría que luego os acabaremos de enviar más información, seguramente un poquitín más amplia, pero por mi parte también yo lo dejaría aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, César. Sí, Gracias. no, gracias a ti. Pues eso, os mandaremos habéis ido pidiendo lo del estudio de Mario Bros y demás. Os mandaré también el que he compartido de la Asociación de Pediatría, todo el PDF y os lo mando, pues eso, todo el domingo os mandaría toda una carpeta con toda la información, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todas. Si alguien tiene alguna pregunta, que cuando realizaremos una nueva formación. Bueno, lo sé, decirnos de también proponer temas de lo que queréis y demás y ya iremos viendo. Yo voy sacando algunas formaciones, las podéis ver en mi página web y en Instagram y César con plena conciencia también vais sacando. Si quieres comentar algo, César, de... Sí, y además cursos relacionados con las adicciones, cursos de mindfulness, talleres de mindfulness relacionado con talleres, perdón, que hablamos del círculo de la adicción, tanto Rocío en Zaragoza como yo online, a veces hablo de esto, o presencial. Y luego estos cursos no solo solamente para las personas que tienen problemas de adicción. También tenemos muchos padres, muchos docentes que se quieren formar y muchos profesionales de la salud que se quieren formar en nuestro programa, igual que se formó Rocío en su día, ¿no? Y bueno, dentro de Con Plena Conciencia podéis entrar y podéis ver también todo lo que hacemos. Al margen de que si alguien necesita o tenéis a alguien con una situación grave, pues bueno, también hacemos intervenciones. Yo en mi caso, como terapeuta en adicciones, pues hago intervenciones individuales, en adultos sobre todo, pero bueno, si tenemos algún joven para tratar, pues también lo podemos analizar y podemos ver cómo poder ayudarle, cómo ayudarle. ¿De acuerdo? Sí, sí que hago formaciones en centros escolares de Zaragoza. Sobre todo he estado trabajando, he empezado este año, y he estado trabajando en el instituto, en el de Abenpace y en el Ángel Rivier, dando formación para profesores sobre bienestar emocional y luego online también hago con mi hermana Coral Elizondo, que las que sois de educación la conoceréis seguro. De hecho, este fin de semana tenemos sobre funciones ejecutivas. Ella hace las frías y yo las calientes a la semana que viene. Y yo luego tengo una formación también para familias también, sí. A ver, si queréis, es eso, si queréis, por ejemplo, y os juntáis el AMPA o cualquier cosa, poneros en contacto conmigo en la página web, conmigo o con César, con la asociación, depende de qué parte César está en Barcelona, yo estoy aquí por Zaragoza y lo hablamos. Vale, que si conocemos a alguien en Madrid. César, ¿conoces tú a alguien de Madrid porque yo de Madrid, claro, no sé, Sí, bueno, según en relación a lo que necesites, sí, claro, por descontado te podemos ayudar. ¿vale? Pero eso nos escribís por privado lo que Sí, queréis y escribir lo ya que... pues os vamos No, mira, lo que, aconsejando, lo que sí. podemos hacer es añadir en la presentación esta que tienes que enviarles, podemos añadir los correos electrónicos nuestros. Vale, ¿y dónde podemos tener? Sí, sí, los pondré. ¿Dónde podemos obtener información al respecto para trabajar todo ello desde... vale, a ver, si quieres, todo esto si lo quieres trabajar en educación, el otro día, por ejemplo, aquí en Aragón, llegaron a los institutos, llegaron información, Mafre me parece que está dando formaciones gratuitas en los centros y es que es un tema que se está moviendo ahora mucho.
mucho, ¿vale? Y entonces es cierto que hay que formarse. Entonces, pues eso, os mandamos toda la información que vayamos, pero eso, más dudas de las que han ido saliendo aquí, dejamos también el correo y nos escribís por privado y ya vamos concretando, si os parece bien, ¿vale? A ver, nada, muchas gracias a vosotras y a todos. Pues nada, por mi parte, daros las gracias, sobre todo a todas las personas que habéis participado, en especial a César por haberme acompañado en esta pequeña locura. Además, ha sido un placer. Muchísimas gracias también a todas las participantes y a todos los participantes. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues que vaya muy bien. Un beso muy grande y estamos en contacto. Hasta luego.